La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por recopiladores que no conocieron a Jesucristo. Según la tradición, los testigos privilegiados de la vida pública de Jesucristo fueron los apóstoles, hombres que, según lo refiere Marcos, fueron seleccionados por el Mesías de la siguiente forma. Subió a un monte y llamando a los que quiso de sus discípulos, vinieron a él y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Designó pues a los 12, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quien le dio el nombre de Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón el celador, y Judas Iscariote, el que le entregó. Marcos 3, del 13 al 19. Los apóstoles, todos ellos judíos, como el propio Jesucristo, debieron vivir tiempos difíciles y maravillosos cuando se vieron llamados a colaborar personalmente con el proyecto salvífico que el mismísimo Dios le había asignado a su Hijo Jesucristo. Posiblemente fueron grandes personas, pero de lo que no cabe duda alguna es de que mostraron un escasimismo interés, o más bien negligencia grave, en velar porque su valioso e irrepetible testimonio quedara plasmado sobre documentos que recordaran por siempre al mundo aquello que fue y ya no volverá a ser hasta el fin de los tiempos. No olvidemos que en el entorno geográfico donde la literatura neotestamentaria sitúa esos hechos, los humanos ya usaban la escritura desde hace más de 3000 años. Pero de la propia mano de los apóstoles apenas salió un leve suspiro frente al casi infinito huracán de escritos que acabaría levantando el caso de Jesucristo, el Mesías de los judíos. Resulta muy insólito tanto como el hecho de que un hombre tan consciente de su misión como parece haberlo sido Jesucristo no dejar escrita ni una sola línea, aunque esto último podría resultar plausible si consideramos que su vida pública se redujo a un periodo de apenas 2 años en el que, por lo que parece, debió de llevar una actividad febril. Lo primero que llama la atención cuando nos acercamos al Nuevo Testamento es comprobar los tardíos que son sus textos. No se empezaron a componer hasta el último cuarto del siglo I y primero del siglo II, con excepción de las epístolas de Pablo datadas entre el 51 y 67 después de Cristo. Y acto seguido, lo incomprensible y absurdo que parece el hecho de que quienes tenían mucho que atestiguar no escribieron nada o casi nada, y por el contrario, que quienes no pudieron conocer directamente nada fuesen los redactores de la mayor parte del canon neotestamentario. Es tan ilógico como si una docena de historiadores o periodistas que propagadores como ellos eran los apóstoles o enviados presentes en el momento de producirse el mayor prodigio de la historia humana hubiesen enmudecido totalmente y el hecho portentoso y público no se hubiese plasmado documentalmente ni dado a conocer hasta 40 años después, y solo gracias a los escritos deslavazados de un par de ayudantes de 2 de estos supuestos testigos privilegiados. Veamos. El Evangelio de Marcos es el documento más antiguo sobre la vida de Jesucristo, pero Marcos no fue discípulo de Jesucristo ni lo conoció directamente. Lo que pudo saber de él fue lo que escuchó relatar públicamente a Pedro. Tras la crucifixión, aunque la mayoría de los expertos actuales piensan que el autor de Marcos no fue discípulo de Pedro. El Evangelio de Lucas y los Hechos
Ambos, el mismo autor, son los documentos fundamentales para conocer el origen y desarrollo de la iglesia primitiva. Pero resulta que Lucas, que tampoco fue apóstol, también escribió de oídas, componiendo sus textos a partir de pasajes que copia de documentos anteriores, de diversas procedencias y de lo que le escucha a Pablo, que no solo no fue discípulo de Jesucristo, sino que fue un fanático y encarnecido perseguidor del cristianismo, hasta el año 37 después de Cristo, un año después de la crucificación de Jesús. Mateo sí fue apóstol, pero una parte de su evangelio lo tomó de documentos previos que habían sido elaborados por Marcos, no apóstol, que era Juan Zebedeo. Claro, que este sí fue apóstol, pero resulta que el evangelio de Juan y Apocalipsis no son obra de este sino de otro Juan. Fueron escritos por un tal Juan el Anciano, un griego cristianizado que se basó en textos hebreos y diseños y en los recuerdos que obtuvo de Juan el sacerdote, identificando como el discípulo querido de Jesús, y que no es Juan Zebedeo, un sacerdote judío muy amigo de Jesús que se retiró a vivir a Efeso, donde murió a edad muy avanzada. La sustancial aportación doctrinal de las epístolas de Pablo proviene de otro que tampoco fue testigo de nada y que además acabó imponiendo doctrinas clave totalmente ajenas al que se hace aparecer como mensaje original de Jesucristo. Pedro, el jefe de los discípulos y piedra sobre la que edificó la iglesia, no escribió más que 12 epístolas de puro trámite. La segunda, los cuales es pseudopigráfica, esto es, redactada por otro, que no representa más que un 2% de todos los textos neotestamentarios. Santiago, hermano carnal de Jesús, el primer responsable de la iglesia primitiva y, por ello, un testigo inmejorable, apenas aportó otro 1% al Nuevo Testamento, con su epístola también de dudosa autenticidad. Por paradójico que parezca, es obvio que entre los redactores neotestamentarios prevaleció una norma bien extraña. Cuando más cercanos a Jesús se encontraban, menos escritos aportaron al canon y viceversa. Francamente absurdo y sospechoso. En fin, para ser breves, resulta que la inmensa mayor parte del testimonio en favor de Jesucristo, esto es el 79% del Nuevo Testamento, procede de santos varones que jamás conocieron directamente a Jesucristo ni los hechos y dichos que certifican. Tamaño absurdo intentó ser apuntalado a declarar inspirados todos los textos del canon neotestamentario. Pero entonces, dadas las muchísimas contradicciones que se dan entre los propios evangelios y sus inexactitudes históricas injustificables, se hizo quedar como un auténtico ignorante al mismísimo Espíritu de Dios. Menudo problema. Las incoherencias tremendas que puede apreciar cualquiera que comparte entre sí los 4 evangelios canónicos resultan tanto más chocantes y graves si tenemos en cuenta que estos textos debieron ser producto de una selección y pacto muy meditados.